Hermanos, tengan todos muy buenas noches. Damos una cordial bienvenida a todos los que se reúnen en esta hora para escuchar de la palabra del Señor desde la Asamblea de Quintero. Es ministerio lo que habremos de hablar en esta noche. Así que vamos a comenzar nuestra reunión cantando un himno de nuestros himnarios, que es el 212. Himno 212. Dice su primera estrofa: salvo en los fuertes brazos del tierno Salvador, dulce reposo tengo en su inmutable amor. Vivo bien garantido contra el poder del mal. Cristo me ha recogido del hondo cenagal. Himno número 212. Salvo en los fuertes brazos del tierno Salvador, dulce reposo tengo en su inmutable amor. Vivo bien garantido contra el poder del mal. Cristo me ha recogido del hondo cenagal. Salvo en los fuertes brazos del tierno Salvador, dulce reposo tengo en su inmutable amor. En el desierto triste, por donde paso aquí, con su bondad me guía, bien apoyado así. Él siente simpatía por todo mi dolor, lo cambia en alegría con su sincero amor. Salvo en los fuertes brazos del tierno Salvador, dulce reposo tengo en su inmutable amor. A mis necesidades Él cuida de atender. Mis dudas, mis errores consigue esclarecer. Sobre mi oscura vía lanza celeste luz, mi protector y guía siempre será Jesús. Salvo en los fuertes brazos del tierno Salvador,
cuando venga en nubes, Él me recogerá. Día en el cual su rostro en plena luz veré, y su divina gloria sin nieblas miraré, salvo en los fuertes brazos del tierno Salvador. Dulce reposo tengo en su inmutable amor. Bien, hermanos, como es costumbre, vamos a pedir a un hermano en comunión que pueda encomendarnos al Señor para esta reunión. Un hermano en comunión que pueda orar, por favor. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, con gratitud en nuestros corazones llegamos al trono de tu gracia, por medio de nuestro Salvador, el Señor Jesucristo, quien intercede entre Dios y los hombres, como dice la Escritura. Oh Padre, dulces son los momentos que pasamos juntos con nuestros queridos hermanos, honrando y alabando tu santo nombre. Salvados por gracia, como en el mismo himno íbamos viendo ahí cómo el Señor nos salvó y nos hizo hijos suyos por pura gracia, Padre, porque Él dio su vida en rescate por nosotros. Padre, gracias porque podemos ahora sentir el deseo de poder elevar nuestra voz, cantar, leer la palabra que antes desconocíamos, pero que ahora al leerla nos enriquece. Sabemos que somos débiles, Padre, necesitamos fuerzas, necesitamos el ánimo, y sabemos que tú los das, Padre. Tú eres un Padre generoso, dadivoso, y queremos que tú seas complaciéndonos, Padre, y que podamos nosotros ser fieles, hijos tuyos. Quedamos en tu presencia sabiendo que tu palabra será abierta y expuesta, y que podamos entender y que podamos captar la buena enseñanza y que nos sirva para nuestra experiencia y vida personal. Así a nuestra familia también, y donde quiera estén recibiendo este mensaje, lo dejamos en tus manos, agradeciéndote desde ya, sabiendo que tú darás la bendición final. Gracias, lo hacemos en el nombre amado de nuestro bendito Salvador, el Señor Jesucristo. Amén. Amén, Señor. Bien, hermanos, vamos a continuar en 1 Corintios. 1 Corintios, capítulo 5. Y la idea es, Dios mediante, ya terminar este capítulo completo. Ya hemos visto la mitad y correspondería terminarlo desde el versículo 9 al 13, es lo que nos faltaría. En la ocasión anterior vimos desde el versículo 1 al 8, pero vamos a leer completamente el capítulo completo de la palabra del Señor. Hermanos, ¿se escucha? ¿Se escucha bien? Sí, ya. 1 Corintios, capítulo 5, versículo 1 al 13.
De cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, tal fornicación cual ni aun se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre, y vosotros estáis envanecidos. ¿No debierais más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? Ciertamente yo, como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente juzgado al que tal cosa ha hecho. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu, con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. ¿No es buena vuestra jactancia? ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Limpiaos, pues, de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios, no absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los avaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso os sería necesario salir del mundo. Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que, llamándose hermano, fuere fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón. Con el tal ni aun comáis. Porque, ¿qué razón tendría yo para juzgar a los que están fuera? ¿No juzgáis vosotros a los que están dentro? Porque a los que están fuera, Dios juzgará. Quitad, pues, a ese perverso de entre vosotros. Hermanos, en realidad, esto que hemos mirado y estamos mirando y hemos visto, debo reconocer que aquí no hay, es algo que produce una tristeza, produce una desazón, produce un sentimiento especial al estudiar este pasaje y también el pasaje que viene a continuación. Era ya lo último que estaba ocurriendo en Corinto, lo más grave, lo que Pablo tuvo que erradicar completamente. Y fue sumamente difícil. Ya hemos avanzado y hemos visto, hermanos, a través de los capítulos anteriores, cómo Pablo tiene que enfrentarse a las realidades que vivían los corintios. Y no fue fácil. En otras palabras, podemos decir que no es fácil decir la verdad. Siempre hay un rechazo, siempre cuesta, no es una cosa que se recibe con agrado, pero la idea de esto fue, del apóstol, corregir lo que era deficiente, y costó bastante. Así que esto produce estos dos capítulos, el 5 y el 6, en realidad es un capítulo que tal vez no quisiéramos nunca tocarlo. Hablo en el sentido de que nunca se tuviera que pasar por este tipo de disciplina, o que se tuviera que llegar al capítulo 6, donde se habla sobre los litigios que tenían los creyentes y se denunciaban en los tribunales del mundo. En realidad, al parecer aquí Pablo, por lo que hemos leído en este capítulo, desde el versículo 9, cuando dice, os he escrito por carta, que no os juntéis con los fornicarios.
una carta anterior que fue mal comprendida, que fue mal entendida por aquellos hermanos. Bueno, al parecer Pablo había escrito una carta con anterioridad y el contenido de la cual fue mal comprendido. Ahora Pablo escribe para clarificarlo. Indica dos ámbitos en este sentido. Hace una separación, Pablo, los que están dentro y los que están fuera. Y la cuestión del juicio con respecto a cada uno de ellos. Enumera ciertas clases que han perdido el derecho a la comunión y exige que sean expulsados de la compañía y que se les niegue la relación social con los santos. Hermanos, esto es sumamente duro, es triste, pero es necesario. Debe hacerse con el dolor de nuestras almas, pero debe hacerse. Entremos en los versículos que hemos visto 9 en adelante. Aquí Pablo, en una carta anterior, les había aconsejado que no, en realidad no tuvieran compañía con fornicarios y otros. Y esto en realidad, al ser mal comprendido, como que ellos habían entendido que se refería a Pablo con todos los fornicarios y con todos ellos y con todos los que cometen pecado, en todo momento y en todo lugar. Ellos lo malentendieron. Y esto les llevó a una tremenda crisis en aquella asamblea. Pablo debe clarificarlo. Él se había referido solo aquí en cuestión, y el problema que atañe a esta iglesia tiene que ver solamente a los de dentro, a los miembros de la asamblea, si caían en un error del cual hemos visto, y que eran culpables de tales pecados. Eran los que debían ser juzgados y ser puestos fuera de la iglesia. Al llegar, hermanos, la instrucción del apóstol al extremo, es como que ellos lo veían una cosa que era imposible de cumplir, porque habían malentendido. Es como que Pablo les dice, no se junte con los fornicarios. Él es como que se refiere a todo el mundo. Esto era algo que nunca se podría haber cumplido, algo imposible. Y por eso ellos lo descuidaron totalmente. Es por eso que mantenían a aquel hermano sin disciplina. Es por eso que en el capítulo 6 habremos de ver cómo ellos se llevaban a los tribunales mundanos porque no habían entendido bien la primera carta. Hermanos, si esto hubiera sido así, ellos tendrían que haber salido del mundo. Y es imposible para nosotros. Estamos en este mundo y tenemos que vivir, pero tenemos que entender lo que aquí está en la enseñanza que Pablo le está dando. Tiene que ver los que están dentro y con los que están fuera. Uno, hermanos, muchas veces, y en esto a veces hay cosas cotidianas que nos llegan en nuestra vida. Uno en realidad no puede escoger a su vecino o al comerciante al cual uno frecuenta para comprar sus mercaderías, y en base a la moralidad de aquella persona, porque ellos son personas del mundo. Claro, nosotros tenemos la libertad de decir, bueno, yo no voy a ir más a ese almacén porque es demasiado los garabatos, los improperios y de la forma en que ese hombre actúa, prefiero no ir y prefiero ir a otro. Pero hermanos, no podemos salir del mundo. Y aquí la cuestión es la siguiente. Ellos habían mal entendido aquello de Pablo y Pablo tiene que hacer una aclaración. Él no se refiere a la gente del mundo, se refiere sencillamente a alguno que llamándose hermano fuere este y esto y esto y esto. Habremos de mirar en adelante los pecados que son mencionados aquí y que tienen que ser llevados a cabo en base a una disciplina
para el hermano o la hermana que ha caído. Aquí en el versículo 10, Pablo va a designar a 3 clases de personas y las relaciona con los 3 pecados característicos del mundo. 1, los fornicarios son una clase. Los avaros y los ladrones o extorsionadores son otra clase. Ellos están reunidos en una sola clase mediante el uso de un solo artículo. Los idólatras conforman la tercera clase. Allí tenemos los 3 grupos que el apóstol Pablo ha denunciado. Estos son los pecadores públicos en el mundo. Aquí en el versículo 11, el apóstol Pablo añade 2 más: el maldiciente y el borracho, al referirse a pecadores en la asamblea. Si los llegáramos a tabular, se hará evidente la gravedad de estos pecados que llevarían a la privación de la comunión. Querido hermano, estos pecados cortan la comunión de un creyente que ha cometido alguno de ellos y es puesto fuera de la comunión. Con tales personas, agrega la Biblia, es clarísima, estaba prohibido todo contacto social. Después del hecho de ser sacado el hermano o la hermana, estaba prohibido todo contacto social con el hermano. En realidad, hermanos, tener comunión con los tales era aprobar su pecado y minar la acción emprendida para mantener condiciones santas, apropiadas para la presencia del Señor. Hermanos, yo sé que muchas veces con nuestros corazones intentamos arreglar las cosas y las empeoramos. Dejemos que la disciplina de Dios haga su efecto en el hermano. ¿Y sabe cuál es el final de aquella disciplina? Lo que ya hemos visto anteriormente, la restauración del hermano. No intentemos tomar el lugar de Dios en el cual Él está disciplinando a su hermano. Y aquel hermano ha sido puesto fuera de la comunión. Es por el bien del hermano. Es por el bien de él. Aquí, hermanos, se debería observar que esta prohibición de comer con el tal no se aplica a los ancianos. Ellos pueden visitar a las personas afectadas. Esta visita, hermanos, no tiene ningún propósito social. Los ancianos no van a socializar con aquel hermano, sino que demuestra el profundo interés del verdadero anciano, del verdadero pastor, en observar los elementos de un verdadero arrepentimiento. Ellos habrán de estar allí, habrán de visitar al hermano y estarán con ellos buscando un arrepentimiento sincero y observarán el accionar de aquel hermano. Y mirarán que realmente hay un arrepentimiento sincero. Y en realidad mirarán y su piadoso deseo de ver, esto es lo que los mueve a ese anciano. No ir a socializar, no dar espaldarazos en la espaldita y decir, bueno, aquí, acá. Hermanos, no. Es una obra que Dios está haciendo en aquel hermano. Es una disciplina en cual el anciano, el pastor, habrá de mirar aquellos detalles que mostrarán en cierta manera y producirá una tremenda alegría en aquellos ancianos que mirarán que el hermano está por un buen camino, que ha demostrado un arrepentimiento totalmente sincero y que desea volver al Señor. ¿Cuál es el piadoso deseo de los ancianos? Es ver a tal persona finalmente restaurada, vuelta a la comunión. Y sabemos, hermanos, cuánta vergüenza se siente. Y a veces muchos los hermanos no quieren volver por la vergüenza, pero es parte de la disciplina. Es como bien se dice, esto se hizo, esto tenemos que pasar.
Es doloroso, tremendamente doloroso y vergonzoso, pero es parte de una enseñanza que Dios está haciendo en aquel hermano. Hermanos, y aquí debemos recapacitar en esto, porque demasiadas veces este interés ha estado ausente y la persona disciplinada ha sido dejada rigurosamente sola. Es labor de los ancianos, de los pastores, de ir no a socializar, sino que sencillamente buscar y mirar en el actuar de ese hermano o de esa hermana. Y ojalá ver un verdadero arrepentimiento y que va por buen camino. Y a su tiempo prudente, ese hermano puede ser vuelto a la comunión de la asamblea. Sí, hermano, se ha perdido la confianza, pero así como se pierde la confianza se gana nuevamente con el tiempo y con el accionar. Y al mirar un arrepentimiento sincero de ese hermano, produce ahora alegría para la asamblea, lo que ha producido una tremenda tristeza. Ahora produce una verdadera alegría de ver un hermano que vuelve restaurado, que vuelve herido, y que ocurren muchas cosas en su vida, pero es parte de la disciplina que Dios nos muestra en su palabra y que tiene que ver para los hermanos de Corinto y tiene que ver para cualquier asamblea en todo el mundo cuando ocurren estas cosas. Hermanos, es evidente que esta lista no es exhaustiva y que debemos tener cuidado al añadir la misma para hacer frente a situaciones actuales. Nuestra guía la encontraremos en el versículo 13. Solo el perverso ha de ser excluido. Hermanos, no son palabras mías. Cuesta decir estas palabras, pero son las palabras de la Biblia que son dadas a decir para cuando un hermano ha caído. El perverso ha de ser excluido. Aquí podemos ver los pecados o los pecadores en una lista y son como sigue. La primera que habremos de mirar será el fornicario. ¿Qué es una persona fornicaria? Es aquel cuya vida está marcada por una ilegítima indulgencia sexual, que está constantemente dando satisfacción a sus concupiscencias. Este término también incluiría el uso de una prostituta, la licencia de una relación prohibida, la homosexualidad, el lesbianismo, los actos de obscenidad sexual, el abuso de los niños, el acto sexual entre personas no casadas. Esta primera persona tiene que ver con todas estas cosas que hemos mencionado ahora. La segunda, el avaro. En realidad muchas veces uno piensa que es más fácil detectar una persona fornicaria que un avaro. Yo nunca he visto en las asambleas que he estado que un hermano fuera puesto de la comunión porque fue avaro. Porque es más difícil, pero es un pecado igual, que debe ser disciplinado. El avaro, bueno, este hombre está marcado por el pecado de la codicia. Y allí podemos aclarar un poquito más para poder mirar quién es un avaro. Es un codicioso. Por el deseo de obtener más de lo que le corresponde. Es rapaz, avariento y manifiesta el espíritu de propio engrandecimiento. Las formas legalizadas de juego de azar también están incluidas en el pecado de codicia, hermanos. Un hermano que está jugando a la lotería, un hermano que está jugando al loto, un hermano que juega a los juegos de azar, es una persona que está marcada por la codicia. Y hermanos, aunque sea
el mejor motivo, ni siquiera debiéramos mencionarlo. Me llamó la atención cuando vi hace poquito, donde se hablaba del Powerball, que es una cosa como la lotería, como el loto aquí, en otro país, y donde había una cantidad inmensa, pero grandísima, de dólares. Y ese juego que hay con el Facebook, donde y un hermano me llamó la atención cuando ese hermano dijo, si yo me ganase ese juego, usaría ese dinero para seguir predicando el evangelio. Querido hermano, es mal enfocado aquello. Es completamente mal enfocado pensar en que nosotros pudiéramos jugar a la lotería y ese dinero usarlo para las cosas santas de Dios. Es imposible. Estos juegos de azar quedan incluidos, cualquiera. Cualquier juego de azar queda incluido en lo que tiene que ver con la avaricia y la codicia. Lo mismo que el adulterio también es algo que tiene que ver con la codicia. Que sea la palabra de Dios que corrobore esto que estamos diciendo, que el adulterio también cae en el ámbito de la codicia. Éxodo, capítulo 20, versículo 17. Éxodo, capítulo 20 y versículo 17 dice, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Es el deseo incansable de tener lo que el otro tiene y no le basta con lo que tiene. No es suficiente. Hermanos, también es un pecado de excomunión y que los creyentes podemos caer también en aquello. No solo la fornicación, también esto que tiene que ver con la avaricia y la codicia. Aquí alguien podría objetar que la codicia se refiere a lo que está en la mente, aquí en la cabecita. En el deseo, entonces, no podría ser un pecado causa de excomunión. Es evidente que es el acto lo que manifiesta este deseo. Es el acto lo que pone de manifiesta la ambición, lo que se realiza. Es porque está aquí en la cabeza y eso me hace llevar y codiciar. No codiciarás la mujer de tu prójimo, ni el buey, ni su criada, ni esto otro. Los idólatras. Este permite que las cosas usurpen el puesto de Dios. En aquel día había quizás aquellos que persistían en el hábito de la idolatría, en el tiempo que se escribe esta carta. Pero hermanos, en nuestra sociedad moderna, en la que vivimos en el día de hoy, ¿sabe? Hay muchos sucedáneos de Dios que pueden ser idolatría. Nuestro trabajo en demasía. ¿Ha escuchado esa palabra que, porque mire ahora para todas las cosas, el modernismo ha cambiado, lo que es feo le ponen un nombre más bonito, pero en realidad están diciendo lo mismo feo. No, es que yo soy trabajólico. Y ya no va el hermano a las reuniones. Eso es parte de la idolatría. Hermanos, debemos trabajar. Debemos trabajar con nuestras manos y poder subsistir para nosotros e incluso se nos llama a poder ayudar incluso a los hermanos con nuestro trabajo. Pero cuando esos sucedáneos toman el primer lugar, el lugar de Dios, pasa a ser en cierta manera una idolatría. Yo no sé si usted escuchó la historia de un hombre, de un creyente, que yo cuando lo escuché me puse a llorar. Ese hombre tenía un vehículo
Y tomó ese vehículo y lo cuidaba y lo limpiaba y lo mantenía, pero de una manera que él se abocó a tal extremo a ese vehículo que pasó a ser en su vida lo primero. Y sabe que ocurrió algo terrible con ese vehículo. Un día su pequeño hijo entró con todos aquellos lápices y entró al vehículo a jugar. Y comenzó pensando que era una pizarra y él rayó por todos lados. Lo terrible fue cuando llegó el padre y vio aquel desastre. Es que su auto era lo primero. Se había hecho algo como idólatra por su vehículo. Y sabe lo terrible de esto, fue tan tremenda la historia verdadera, que ese hombre tomó a su hijo y le pegó tan fuerte en las manos, que se las dañó a tal extremo, que ese niño cayó al hospital. Y cuando llegaron al hospital, el doctor sale y pide hablar con sus padres. Y le dice a los padres, deben firmarme esto para poder operar a este niño, porque debemos amputarle las 2 manitos. Porque ya no hay solución para sus manos, para que él no muera. El padre, acongojado, dice que no hallaba qué hacer con la vida de él. Fue tan terrible. Y cuando él entró para despedirse de su pequeño niño, que le iban a operar, ese niño pronunció estas tremendas palabras que le llevaron a ese hombre a quitarse su vida. Cuando ese pequeño niño le dijo, papito, le dice, te perdono por lo que hiciste con mis manitos, le dice. Nunca más te voy a rayar tu auto, le dice, pero por favor devuélveme mis manitos, le dice. Hermanos, las cosas muchas veces se ven como que son algo liviano, algo que no es malo. Sí, hermanos, la idolatría puede llevar a un extremo tan grave. Ese hombre salió con su corazón roto y se mató. No pudo soportar lo que había hecho con su pequeño niño. Sí, hermanos, las cosas que está hablando la Biblia no son cosas pequeñas, son realidades y son verdades. Veamos el cuarto caso maldiciente. Este apelativo designa a aquel que emplea un lenguaje ofensivo y violento contra otro. Tiene un habla maliciosa. Es un mal hablante o mal hablado, que persiste incluso cuando es advertido de su pecado. Una persona que él no considera la reputación de nadie como sagrada. Está señalada de manera habitual por un lenguaje fuerte e intemperante. Es un hermano que tiene un accionar tremendo, que incluso puede querer dañar lo que tiene que ver con la reputación de otro hermano. Y no le importa para nada. Es un maldiciente que dice mal. El borracho está señalado por una excesiva indulgencia. La embriaguez habitual de un alcohólico. Hermanos queridos, el alcoholismo no es solo una enfermedad, como el mundo le ha dado o lo ha tipificado. El alcoholismo es un pecado. Es una enfermedad, pero también es un pecado. Ladrón, el que exige más de lo que le es debido. Roba de cualquier forma o de cualquier manera. Por ejemplo, aplicando unos intereses exorbitantes, oprimiendo a sus semejantes menos afortunados. Un ejemplo cotidiano de esto, ¿qué es lo que ocurre cuando hay un terremoto en nuestro país? Y se acaba la harina. El pan sube por las nubes. Y aquellas personas comienzan a poner intereses carísimos porque saben que hay una tremenda necesidad y la persona necesita comprar pan. Y el pan sube a un extremo tremendo. El mundo podrá actuar así, pero un creyente no debiera. Hermanos, cuando hubo un terremoto, me recuerdo bien claro,
En ese tiempo teníamos una pastelería cuando vivíamos en Santiago con Francisca. Y teníamos en la despensa 1 o 2 sacos de harina. Y cuando vino el terremoto, la gente comenzó desesperada a buscar pan. Todos los pasteles se fueron. Y comenzó a venderse el pan. No había luz. No podíamos usar la revolvedora para el pan. Y sabe, la gente llegaba de tal manera y nos suplicaba, por favor, le decía, véndame 1 kilo de pan. Ya los precios habían subido en todo lugar. Y lo único que hicimos, como creyentes, mantener el mismo precio que teníamos, pero lo difícil fue hacer con nuestras manos, amasar para gran cantidad hasta que la harina se terminó. Hermanos, es una muestra de un creyente, de cómo debe actuar, diferente a cómo pudiera actuar una persona que no tiene al Señor. Hermanos, debemos cuidarnos en esto que estamos hablando. Hay ciertas enseñanzas que afirman que si la persona de que se trata se arrepiente en el acto y confiesa su pecado, no hay necesidad de disciplina. Y que solo si permanece sin arrepentirse, que debe tomarse tal acción. Hermano, esto no es la enseñanza de la palabra de Dios. Esto es una enseñanza peligrosa. Suponiendo que tiene lugar una segunda o tercera vez. ¿Cuándo es la pregunta? ¿Cuándo se debe tomar acción para detener tal conducta entonces? ¿Cuántos más se aprovecharían de esta laxitud? Esta enseñanza crea muchos problemas. Hermanos, ¿no sería más prudente aceptar que la acción debería ser objeto de disciplina tan pronto se sepa de la misma? Si la persona ya está arrepentida, esto en realidad hace las cosas más fáciles para todos los involucrados. En realidad, hermanos, cuanto más sencilla la actitud en estas cuestiones, será tanto mejor. Disculpe, hermano, que cuente estas cosas y que cuente a veces tantas historias, pero son historias verdaderas que me tocó pasar en base a lo que estamos hablando. Un hermano X, no es necesario dar su nombre, notamos raro un día y vimos a su esposa casi llorando. Y ella no aguantó más y se acercó a los hermanos y nos contó de esta manera: mi esposo se emborrachó estos días. Qué tristeza más grande escuchar aquello. Pero había que enfrentar ese pecado y hablar con el hermano. ¿Y sabe lo que dijo el hermano? No había ningún arrepentimiento, lo demostró inmediatamente cuando dijo de esta manera: es que ¿sabe lo que pasa? Sentí sed. Venía de la calle con un tremendo calor y tenía tanta sed que no me fijé que tomé la botella de licor. Ni siquiera era vino, era un licor fuerte. Y él dijo, pensé que era agua, dijo, y tomé la botella y no se dio cuenta hasta que agotó toda la botella. Qué increíble que no se hubiese dado cuenta al momento que era un licor. Queriendo excusarse, queriendo justificarse. Incluso preguntando por otros lugares, que a cierto hermano habían dicho, no, que no había ningún problema porque era una sola vez. Y que él no se había dado cuenta. Y hermanos, la decisión que tomaron los hermanos fue la peor y la equivocada. Se le creyó al hermano y el tiempo demostró que no era solamente una vez. Y aunque hubiese sido una vez, se debe pasar por el mismo o la disciplina que amerita lo que ha acontecido, aunque sea doloroso. Pero esto cuesta, es difícil de llevar a cabo. Versículos 12 al 13 dice, porque ¿qué razón tendría yo para juzgar a los que están fuera? ¿No juzgáis vosotros a los que están dentro? Porque a los que están fuera, Dios juzgará. Quitad, pues, a ese perverso de entre vosotros. Los que están fuera
se refiere allí en el versículo 10, a los que están dentro, se refiere en el versículo 11. No pertenecía a la función apostólica de Pablo juzgar a los pecadores del mundo. Esto puede dejarse tranquilamente a Dios, tanto ahora como en el gran trono blanco. Pero al ser necesario, aquellos que están dentro de la asamblea deben ser juzgados por la asamblea, a fin de mantener la santidad de su carácter. En realidad, hermano, el cáncer ha de ser extraído. El perverso debe ser quitado. Y por el tiempo, si usted gusta anotarlo, puede verlo, que aquí hay una fraseología en el Antiguo Testamento muy similar a lo que estamos hablando ahora en Corintios. Deuteronomio capítulo 13, versículo 5. Deuteronomio capítulo 17, versículo 7. El mismo Deuteronomio capítulo 21, versículo 21. Y capítulo 22, versículo 24. Aquí la fraseología es muy similar a lo que estamos diciendo ahora. Así como el leproso en el campamento de Israel era echado fuera, a fin de mantener la salud y seguridad de la nación. Y esto usted lo puede ver en su casa, para corroborar lo que estamos diciendo, en Números capítulo 5, versículo 1 al 4. Así, la salud y la seguridad espiritual de una asamblea solo puede ser preservada mediante una acción firme y decisiva. En este sentido, una asamblea pura es una asamblea poderosa y que tiene bendiciones y trabaja de una manera tal con su Dios y con su Señor. Hermanos, es necesario advertir en contra del peligro de citar el versículo 11. ¿A qué se refiere el versículo 11? Leámoslo. Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que, llamándose hermano, fuere fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón. Con el tal, ni aun comáis. Allí se refiere a los pecados de excomunión y que hemos desglosado anteriormente. Miren, hermanos, esto es un caso que ocurrió en una asamblea, no en Chile, fuera del país. Bueno, era un caso de disciplina por maledicencia, que ya hemos visto lo que significa la maledicencia. Y allí los hermanos, cuando excomulgaron a este hermano, citaron el versículo 11 que acabamos de leer, pero no mencionaron la maledicencia como el pecado específico. O sea, el hermano que leyó este capítulo, leyó el capítulo 11 completo, pero nunca dio claridad al pecado por el cual ese hermano era sacado de la comunión, por maledicencia. Bueno, este hermano acusado llevó a los hermanos a los tribunales por difamación. Y él afirmaba que al mencionar el versículo 11, ellos le habían acusado en la práctica de todos los pecados mencionados en ese versículo. Y el tribunal falló a su favor y tuvieron que pagarlo muy caro los hermanos, pagar una suma sumamente grande por la difamación. Así que, hermanos, debe quedar claro, cuando un hermano ha de ser excomulgado, los ancianos habrán de conversar y mirar su pecado y dejar bien claro lo que habrá de ser dicho. Se habrá de leer el capítulo, se habrá de leer ese versículo, pero se debe dejar en claro una cosa: el fulano de tal es puesto fuera de la comunión de la iglesia por el pecado de maledicencia. Porque si no es hermano, puede recurrir a los tribunales y puede ser y ganar el juicio, porque se le estaría difamando al no mencionar y especificar el pecado por el cual el hermano debe ser excomulgado.
Hermanos, para terminar, ¿cuáles son las lecciones que aprendemos de este capítulo? Bueno, que la falta de espiritualidad entre los creyentes tiende a producir tolerancia hacia el pecado y reduce la sensibilidad colectiva al mal. El Señor Jesús se identifica estrechamente con la disciplina de una asamblea local. Él está estrechamente identificado cuando una asamblea local disciplina. También vemos que la imponente autoridad y poder de que está investida la asamblea local se deben respetar. El pecado imparte su naturaleza a todo aquello con lo que está o lo que entra en contacto. Tiene que ser excluido. La disciplina es preventiva y purificadora. Preventiva y purificadora. Es necesario que haya una condición santa para mantener una comunión pura. La sinceridad y la verdad han de marcar siempre nuestras vidas. La comunión social con la parte culpable queda prohibida. Excluir, aunque es necesario, tiene a la vista, queridos hermanos, la restauración del hermano. ¿Cuánto tardó este hermano en ser restaurado la comunión? 6 meses. 6 meses. ¿Y por qué fue restaurado? Porque los ancianos vieron un verdadero arrepentimiento, un genuino arrepentimiento de ese hermano. Hermano, yo no estoy colocando 6 meses. Pueden ser 7, 8, 1 año. Todo habrá de depender de un verdadero arrepentimiento del hermano y también de un coraje y de un valor de ese hermano para volver y pasar por la vergüenza que habrá de venir, pero es parte de la disciplina. Hermanos, no demos espaldarazos en las espaldas a los hermanos, dejemos que esa disciplina de Dios haga su efecto, porque Dios busca en esa disciplina que el hermano se arrepienta y que pueda ser restaurado a una asamblea local. Con los minutos que quedan, recuerda, hermano, que esto era costumbre, este tema que estamos hablando. Usted puede leer el capítulo entero de Hechos, capítulo 15. Allí encontramos lo que llamamos el concilio en Jerusalén. Parafraseando lo que dice, bueno, habían algunos judíos que decían que los creyentes debían circuncidarse y guardar la ley de Moisés, porque si no, no podían ser salvos. Allí tuvo que hablar Pablo, Bernabé y Pedro y mostrarles que los gentiles que se habían convertido de la misma manera como los judíos, por medio de la fe en el Señor Jesucristo. Allí se reúnen los apóstoles y dice que hubo una gran discusión en aquel concilio en Jerusalén. Y aquellos llegaron a un dictamen. Y lo que quedó claro en esa asamblea fue lo siguiente. Por lo cual dice, yo juzgo que no se inquieta a los gentiles que se convierten a Dios, sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre. Era algo que desde el principio había un cuidado en las asambleas locales. Las asambleas que ya estaban creciendo, las asambleas que se estaban floreciendo y creciendo y desparramándose por todo lugar, debían entender estas verdades doctrinales anticipadamente para que no se tuviera que pasar por lo que pasó allí en Corinto. Hermano, el Señor nos guarda a cada uno de nosotros, de un pecado tal. Aquí, hermanos, no hay edad. No podemos mirar nosotros, los adultos, y poder decir hay que tener cuidado a los hermanos jóvenes. Hermanos, nosotros estamos en el mismo peligro, la edad que tengamos.
Y sabes, recuerdo un versículo que dice, para nosotros los mayores, acuérdate de la gacela de tu juventud. Recréate en las delicias de tus caricias. Así que, hermanos, es necesario tener en cuenta estas verdades que nos enseña esta carta a los Corintios. Aquí todos estamos expuestos. Estos pecados son los pecados que nos rondan día a día y debemos tener un cuidado inmenso de aquellas cosas que pueden llevar a algo tan tremendo como ocurrió en aquella asamblea de Corinto. Gracias al Señor que Dios mismo se preocupó de dejar estampados en su palabra estas cosas para corregir nuestras vidas y para tener cuidado en el accionar que tenemos mientras estamos en este cuerpo, mientras estamos en esta vida. No importa seamos jóvenes o adultos, o ya seamos ya mayores en edad, es lo mismo para cada uno. Que el Señor guarde a cada uno de nuestros hermanos y que sea también la oración, que sea la oración también continua de agregar a que estas cosas para que el Señor guarde a cada uno de nosotros, ya sea de las enfermedades, pero también de caer en estos pecados horrendos, de tristeza, de dolor, de disciplina y de restauración. Así que, hermanos, este es el capítulo 5 a los Corintios, pero aún Pablo no ha terminado de contestar y de aclarar las cosas fuertes que vienen. Habremos de entrar, Dios mediante, en el capítulo 6, que tiene que ver con algo también tremendo. Esa era la condición de Corinto, lo que hemos visto en el capítulo 5, y habrá de continuar en el capítulo 6. Se acusaban en los juzgados mundanos, creyentes unos contra otros. Que el Señor nos guarde de esto y que nos guarde de todo aquello que pueda ofender a nuestro bendito Salvador. Vamos a orar para terminar. Padre, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias porque ella es tan clara, porque ella nos enseña, nos corrige, nos advierte. Que sea esa bendita palabra que esté siempre en nuestros corazones, Padre, para evitar todas estas cosas que hemos visto y que cada uno de los tuyos pueda ser librado de aquellas cosas. Padre Celestial, te damos gracias por ella. Te damos gracias por lo que significa ella en nuestras vidas. Tú nos enseñas. Tú estás pendiente de cada uno de nosotros. De estas cosas, que estas cosas se digan. Es para el beneficio nuestro. Padre, te agradecemos por esta oportunidad nuevamente. Queremos dejar esta reunión en tus manos. Y también queremos dejar a cada uno de los hermanos aquí y los hogares representados. Gracias, Padre, por todo. Y dejamos esto en tus manos, agradecidos en el nombre de nuestro Salvador, el Señor Jesucristo. Amén, Señor.